Pues obviamente los virus van a seguir las estrategias que tienen las células. Al final, si van a utilizar su Pues maquinaria, utilizar sus ribosomas de las células, ¿no? exactamente, van a utilizar los ribosomas de las células, van a hacer las cosas mucho más parecidas que las células, ¿no? De hecho, incluso, pues, y creo que no es nada ilógico pensar, ¿no? Imagínense una célula que ustedes de repente le meten algo muy extraño, pues la célula no va a saber qué hacer con eso, ¿no? De hecho, es más, seguramente lo va a detectar como extraño y lo expulsaría, ¿no? O lo degradaría, o no sé, algo pasaría que seguramente no le va a convenir al virus. Entonces, más bien como que el virus pues va a tratar de entrar camuflajeado, va a tratar de ser lo más parecido a algunos elementos que tenga la célula, pues para que la célula lo confunda como propio y entonces sí, ahora pueda manejar toda la maquinaria de la célula, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que sí hablemos un poquito de la célula. Vamos a hablar en realidad un poco, ¿no? No vamos a tener así como que clases y clases de la célula, solamente va a ser esta clase y la siguiente, ¿no? En donde pues sí es importante que tengamos. Entonces, pues sí es importante que recordemos algunos aspectos fundamentales de la célula. Obviamente no nos vamos a meter en tantos detalles porque pues también 2 horas no nos dan para tanto y además recuerden que ya comentamos que pues también la idea no es justo terminar así hasta las 10 de la noche o hasta las 10:10 porque no acabamos ni mucho menos, ¿no? Sino más bien pues hacer algo breve pero adecuado para que entendamos un poquito cómo va el asunto. Y entonces, pues, ¿cuáles son los aspectos fundamentales que vamos a tener en cuenta de la célula? Pues bueno, primero su estructura general, ¿no? Ya una vez que tenemos pues la estructura de la célula, que recordamos cuáles son los organelos, cuáles son sus funciones incluso, pues vamos a hablar ya de algunos procesos biosintéticos importantes en la célula. Importantes obviamente tanto para la célula como para los virus, ¿no? Porque justo ahorita ya nos acaban de decir, bueno, estos virus van a utilizar, por ejemplo, los ribosomas de la célula, ¿no? Para producir sus proteínas, que sería esta parte de la traducción. Entonces, pues si no recordamos por lo menos los aspectos generales de la síntesis de las proteínas, de la replicación del DNA, de la síntesis de mensajeros, pues obviamente cuando entremos ya a hablar de los virus en sí, pues esto se va a tornar más complicado, ¿no? Entonces, pues bueno, esperamos que realmente esta clase pues sea un poquito como poner una base firme para que pues ahora podamos entender exactamente qué es lo que hacen los virus. Y entonces pues vamos a empezar hablando de lo que es la estructura de la célula, pues básicamente pues nos vamos a enfocar en sus organelos y funciones. Y pues bueno, lo primero que vamos a hacer es que les voy a poner aquí, déjenme dejar de compartir. Vamos a hacer una actividad para que, por si estaban ya así medio dormidos, pues a ver si despertamos un poquito y a ver si nos activamos. Déjenme ver, luego aquí me pierdo en el chat. Les voy a poner la liguita esta. Ay, creo que ya la perdí. Sí, espérenme, soy un poco nueva en esta cosa del Tommy. Creo que más bien me tengo que ir a la copiar enlace. No. Ay, ahora no me sale la liga. Bueno, creo que les voy a volver a compartir el PowerPoint porque ahí se me salió.
Ujú. Sí, sí la alcanzan a ver. Tienen que entrar a esta página, play.tommy.digital, y ya una vez que están ahí, tienen que agregar el código de la clase. Ujú. Que es A40-135. Profesora, eso lo hacemos desde nuestro... Desde su, ajá, ahí en su computadora, para que puedan ingresar. Déjenme nada más revisar. Ok. Lorena, ya entró Lorena. No, no me quiere dar el enlace, pero bueno. A ver si funciona. ¿Sí los funciona? ¿Sí pueden entrar? A mí todavía no me deja entrar, pero está como carga. A mí también me está cargando. Me hizo iniciar sesión desde mi cuenta y todo. Déjenme ver si yo tengo que hacer algo, porque a lo mejor es que yo tengo que hacer algo. ¿Profesora, no se puede iniciar sin el correo y la contraseña? Les digo que estamos nuevos en esto. Mis clases. A ver, espérenme. Creo que... Profesora, Ajá. ¿es 0i? Sí, parece que sí, pero más bien entonces déjenme ver. ¿Ustedes están viendo la presentación o mi pantalla? Ya ni sé. La presentación. Ah, bueno, ok. Déjenme ver más bien. Olvídense de ese código y vamos a poner el código 9496. Vamos a ver, share screen. Ujú. Bueno, es que yo estoy ahí en la página y dice que tengo que, bueno, que se unan a esta clase ingresando en este navegador y poniendo este código de la clase. Y entonces 9496. Vamos a ponerlo en el chat. A ver si funciona. Si no, pues bueno, lo ponemos aquí. Ah, creo que ahora sí ya, ¿no? Ya están entrando. Ujú. Y bueno, les va a salir algo como esto. Un ay, un puzzle, les va a salir aquí, una sopa de letras para que encuentren los organelos que conforman a la célula. Bueno, algunos de los organelos, perdón. Y aquí están. Núcleo, mitocondria, RER, Golgi, vacuola.
Esos son los que tienen que encontrar. Y tiene límite de tiempo. No sé si ustedes en cuanto empiezan la clase les empieza como a restar el tiempo o... Ahí están 9 respuestas. Sí, quienes encuentren todo en el tiempo, pues van a tener su participación. Profesora, ¿y cómo selecciona la palabra? Es que ya las encontré, pero no me deja como que marcarlas con azul. Buena pregunta. Se supone que hace ratito yo lo hice, nada más había que como que ponerlas encima, pero... Y aquí, como que aquí no me está dejando a mí hacer nada tampoco. Es mantener el clic en toda la palabra para que se subraye o se coloque. Gracias, Sam. Sí, sí lo estás logrando, Liz. Sí, ya. Gracias, profesora. Ah, muy bien. Ya acabé, profesora. ¿Ya? Creo que todavía tienen un poquito de tiempo. Dice aquí que 96 segundos. No sé si todos tienen el mismo contador. ¿Ya todos Ya acabé, terminaron? profesora, igual. Ya, profesora, pero dice que esperando resultado, algo así. Bueno, pues vamos entonces a esperar. Supongo que hasta que se acaben los segundos, entonces tal vez le tenga yo que acortar porque está muy sencillito, ¿no? Ujú. Sí, Bueno, yo también ya acabé. muy bien. Pues vamos a ver. Sí, creo que es hasta que se... Respuestas 10. Somos 12 participantes, entonces por ahí nos falta alguien. Bueno, pues esto es nada más para ir como empezando, ir pues recordando, ¿no? Un poco de estos organelos que conforman a la célula. Ya decíamos, ¿no? Que pues ustedes lo que más tienen conocimiento, porque obviamente pues todas las clases que han tenido pues es de bacterias, no tanto de células eucariotes, ¿no? Y entonces obviamente una de las principales diferencias que tenemos justamente de las células eucariotes con respecto a las bacterias, pues es la presencia de estos organelos. Ajá. Entonces, perfecto, acertó el 91%. Entonces, por ahí alguien faltó que terminara su quiz. Ujú. Pero bueno, vamos a dejar aquí en la pausa. Espero que esto les haya gustado como para de repente, no solo estar como escuchándome, sino estar como haciendo algo y pues que no se les olviden por lo menos estos organelos, ¿no? Núcleo, mitocondria, retículo endoplásmico rugoso, Golgi, vacuola, citoplasma. Vamos a regresar a la presentación. Y pues vamos a localizar esos organelos justo pues aquí. Uh-huh. Y bueno, entonces aquí tenemos una imagen de la célula eucariota. Uh-huh. Entonces, ¿cuál fue de los primeros organelos que encontraron ahí en su sopa de letras? El núcleo. Núcleo. El núcleo. Y bueno, pues es la principal diferencia, ¿no? Entre una célula eucariota y una célula procariota. A ver, aquí en la imagen, ¿alguien podría dibujar, señalar dónde está el núcleo?
Ujú. Sí, Luis González dice que ahí, esa parte que ya señaló. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? No, sí, estamos de acuerdo. Sí, de acuerdo. Estamos de acuerdo, ¿no? Esto no es, no hay tanto pierde, no es una cuestión muy complicada, ¿no? Efectivamente, pues ese es el núcleo. Obviamente, pues ahí como que Luis señaló un poquito más como el interior del núcleo, ¿no? Porque pues el núcleo es toda esta parte, ¿no? Desde todo lo rosa. Ujú. ¿Y cuáles son las características estructurales de ese núcleo? O sea, ¿qué pueden ver ahí de entrada? ¿Cómo lo ven? Bonito, feo. ¿Quién quiere anotar las participaciones de este día? Si quiere, yo las anoto. ¿Quién Yo es los yo? estoy notando. Ah, ya las estoy anotando. Ah, ok. Sí, es que ya Juliana. ves. Ah, Ajá, Cassandra. les dije que es un drive, entonces, pues están ya las de por fechas y todos los días y demás. Ah, bueno, pues sí. Creo que ya nos habías pasado el drive, ¿no? Pero bueno, sí. No, creo que no, pero ahorita se los paso. Sí, por favor, sí, para que ya, igual ya trabajemos sobre ese y más fácil, ¿no? Bueno, pues entonces sí ya lo estás anotando muy bien. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características de este núcleo? ¿Cuáles son sus características estructurales? ¿Está delimitado por qué? Una membrana. Está Una doble- delimitado por una, a ver, ¿qué más iban a decir por ahí? ¿Alguien habló al mismo tiempo que Lisbeth? Sí, lo mismo. Ujú. Una membrana, pero ¿qué característica tiene esa membrana? ¿Es como cualquier membrana de, no sé, del retículo endoplásmico, de otros organelos? ¿O tendrá alguna diferencia? Pues tiene poros por donde salen y entran las moléculas. Tienen poros. Ujú. Esta membrana en realidad, si ustedes se fijan, es una doble membrana, o sea, no es una membrana sencilla, no nada más es la bicapa, sino que son dos capas de bicapa. Ujú. Y entonces en realidad estos poros están formados porque la bicapa, las bicapas como que se cierran en esa parte y entonces ahí están los poros, entonces no son simplemente canales iónicos como podrían estar en otro tipo de membranas, ¿no? Sino que son poros bastante bien estructurados con proteínas específicas y pues que tienen funciones muy particulares, ¿no? Entonces sí, efectivamente, esa es una característica muy importante de este núcleo que tiene esa doble membrana, ¿no? ¿Y adentro qué tiene el núcleo? Adentro de esa doble ¿Nucleolo? membrana. Un nucleolo. Ujú. ¿Y qué es ese nucleolo? ¿O por qué se diferencia? ¿Es el que se encarga de la producción de los ribosomas? Es el que se encarga de la reproducción de los ribosomas. Ujú. De los ribosomas, más bien como de sus mensajeros, ¿no? Pues aquí nada más la diferencia es que obviamente estos cromosomas, más bien son los que están como más compactados, ¿no? Estos cromosomas, en realidad el núcleo no nada más es una parte del núcleo, ¿no? Pero no tiene esta diferencia, por ejemplo, de otro organelo, pues no está separado por una membrana, simplemente es una región con el genoma un poquito más condensado, por eso se ve hasta como la bolita, ¿no? Más cerrada. Y pues aquí realmente no tiene una composición diferente, solo que pues muchas veces al microscopio pues se ve un poco más compacto, por la cantidad de proteínas y de genoma que tiene ahí. Entonces, pues bueno, en realidad pues es todo esto, nucleolo y el interior del núcleo, pues está conteniendo al material genético empacado, pues además con muchas proteínas ahí, ¿no? ¿Y cuál es la función de este núcleo?
No todos, ¿eh? Pues guardan toda la información genética. Bueno, no toda, pero la información genética cromosomal. Exactamente, aquí va a estar contenida toda la información genética. Entonces, pues la misión, digamos, principal del núcleo, pues es justo contener toda la información, pues guardarla, ¿no? Literal. Ujú. ¿Qué otra función tendría el núcleo? Además de guardar esa información. O dicho de otra manera, ¿qué otros procesos se pueden llevar a cabo en el núcleo? Pues es prácticamente el que puede ordenarle a la célula que hace falta en la célula para que los demás organelos lo sinteticen, ¿no? Ujú. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo le ordena a los organelos? Pues puede ser por los mensajeros como el RNA, ¿no? Es por los mensajeros, exactamente. O sea, una vez que aquí se reciben algunas señales, pues este núcleo bueno, en el núcleo se va a llevar a cabo la síntesis de los mensajeros y esas van a ser las indicaciones, ¿no? Ya los mensajeros pues van a inducir pues la síntesis de ciertas proteínas y entonces es así como la célula sabe qué hay que hacer. Ujú. Solamente será eso, que bueno, ya de entrada es sumamente importante, ¿no? Guardar la información genética y pues dirigir todo lo que se va a hacer mediante la síntesis de mensajeros, pues ya es una cuestión importante. ¿Alguna otra función que se nos esté pasando por ahí? Puede ser también encargado de la división celular, ¿no? El encargado de la división celular, Los pues, cromosomas. ajá. Sí, Luis, ¿querías comentar algo más? No, no, nada más eso. Ujú. Sí, pues obviamente la división celular pues tiene que tener un punto de control, ya lo vamos a ver la siguiente clase, ¿no? Que de hecho vamos a hablar del ciclo celular y todas esas vías de señalización, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que se va a llevar a cabo aquí es la replicación del material genético, del DNA. Ujú. Entonces, pues también casi nada, ¿no? Y pues obviamente, pues también todas las señales que le lleguen al núcleo, pues van a dictar, ¿no? En qué momento, pues esta célula se va a dividir, en qué momento se va a replicar el genoma. Ujú. ¿Qué otro organelo encontramos en nuestra sopa de letras? Mitocondria. 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 ¿Dónde están las mitocondrias que alguien pueda señalar? Ajá, Lorena ya señaló, Julieta también, ya le pusieron ahí a las mitocondrias, ¿no? Ujú. Y bueno, obviamente hay más mitocondrias, ¿no? No solamente es una, acá pueden encontrar otra por acá, ¿no? Y ahí en esta imagen lo representan un poquito como gusanitos. ¿Cuáles son las características estructurales de estas mitocondrias? Pues tiene una membrana lisa y otra como con repliegues y dentro de ella tiene que tener ADN, ribosomas, también tiene que tener enzimas y su función sería la respiración, entonces tendría que producir ATP. Exactamente. Ujú. Aquí está formada, esta no es una doble membrana como esta, en el sentido de que estas membranas en realidad no están conectadas, ¿no? Como lo estarían aquí en el núcleo. Aquí tiene pues una membrana externa y una membrana interna que forma cisternas y en estas cisternas pues están contenidas un montón bueno, además de material genético y ribosomas y todo eso están contenidas pues un montón de enzimas que se encargan básicamente de la respiración celular y pues lo que es la producción de ATP, también casi nada, ¿no? Para la célula. Ujú. Entonces prácticamente pues estas son las fábricas energéticas de nuestra célula. Ujú. ¿Qué otro organelo se encontraron en la sopa de letras? El retículo endoplásmico rugoso. El retículo endoplásmico rugoso, ¿alguien lo puede señalar? O algunos, no importa, si todos dibujamos, pues nos queda más bonito. Vázquez, Vasca, Valeria también está ahí señalando. Ajá.
Entonces, pues sí, básicamente es toda esta parte azul, ¿no? Y lo reconocemos justamente por esos puntitos rojos que bueno, ahí parece que tuviera varicela ese retículo, pero bueno, más bien, pues están justo son esos los ribosomas, ¿no? Los que están ahí pegados. Ujú. Y entonces, ¿cuál es la función básica del retículo endoplásmico rugoso? Pues la síntesis de proteínas y transporte también. La síntesis y transporte de proteínas, básicamente, ¿no? Y entonces, pues también en realidad es nada más una serie ahí de membranas en donde están estos ribosomas, ¿no? Asociados, básicamente. Ujú. Otro organelo que encontramos en nuestra sopa de letras. El aparato de Golgi. El aparato de Golgi. ¿Cuál sería el aparato de Golgi? Ese, que está un poco ahí tapado con el nombre de la célula, no le puede quitar esa mancha. Es básicamente este verde. Ujú. Este verde es el aparato de Golgi. Ujú. ¿Y cuáles son las funciones del aparato de Golgi? ¿Cuál es su estructura? Síntesis de lípidos. La síntesis de lípidos. Forma membranas y también la pared celular. Buena ayuda. Yo me acuerdo que también transporta y almacena y transporta las proteínas que fueron sintetizadas en el RER. Sí, no se encarga de sintetizar lípidos, en efecto. Más bien lo que se encarga el aparato de Golgi es un poco transportar y almacenar las proteínas que se produjeron aquí en el retículo endoplásmico rugoso. Ujú. Pero no solo eso, también ocurren aquí una serie de modificaciones de las proteínas, porque recuerden que pues las proteínas no solamente se sintetizan y pues ya están listas, ¿no? Muchas de ellas a veces se tienen que glicosilar, que es una parte bastante importante para las células eucarióticas. Muchas proteínas, si no están glicosiladas, realmente no pueden llevar a cabo la función para la cual están sintetizadas, ¿no? Entonces sí es una parte muy importante esto de la glicosilación. La glicosilación no es la única modificación post-traduccional, perdón, se me lengua la traba. Uh-huh. No es la única modificación post-traduccional, pero sí es una de las más importantes. Alguna otra podría ser pues algunos cortes proteolíticos, fosforilaciones, también metilaciones, ¿no? Eso también podría ser modificaciones post-traduccionales, pero básicamente pues las importantes y las que se llevan a cabo en el aparato de Golgi pues son justo estas de la glicosilación. Otro organelo que encontraron en su sopa de letras. Yo dije un citoplasma, es que me sacó la visión, pero No, citoplasma. citoplasma. Y pues bueno, no les pregunto dónde está el citoplasma porque ya nos quedaría todo esto rayado, ¿no? ¿Cuál es la función del citoplasma? No todos, no todos. Pues prácticamente es como albergar a los orgánulos y darles como cierta distribución. Sí, exactamente, Lorena. Básicamente, pues les va a dar soporte a todos los organelos, ¿no? Y también le va a dar una cierta forma a la célula. Uh-huh. Obviamente, pues el citoplasma, pues es toda esta como masa que está sosteniendo a todos los organelos, pero pues recuerden que además el citoplasma no es el único sostén de la célula. También vamos a tener el citoesqueleto, que está pues obviamente íntimamente
relacionado, ¿no? Y dentro del citoesqueleto recuerden que vamos a tener los microtúbulos, los túbulos, las fibras, ¿no? Todos estos que están aquí pintados como morado, estos que son amarillos pero como más, más grandes y estos aquí como más chiquitos, ¿no? Y entonces todos estos también nos van a dar soporte a las células. Y de hecho también hay muchas vacuolas, hay muchas cosas que pueden estar relacionadas con estos microtúbulos o con estos túbulos y que pues nos pueden también ayudar al transporte de sustancias, ¿no? Pero pues básicamente su función es darle soporte y forma a la célula, porque si bien ya la membrana también te da una forma, pues obviamente también toda esta red de microtúbulos va a hacer que la célula pueda tener diferentes formas, no solamente a lo mejor ser esféricas, sino que a lo mejor pueden estar un poco más como aplastadas, alargadas, ¿no? Tener una cierta estructura, porque pues obviamente la membrana, si solamente fuera la membrana la que nos diera forma, pues seguramente esta forma sería principalmente esférica, ¿no? ¿Qué otra cosa teníamos en nuestra sopa de letras o algún otro organelo que ustedes observen aquí que tal vez no estaba en la sopa de letras y que ustedes consideren que pueda ser importante para la célula? ¿Los lisosomas? Los Esos creo que no lisosomas. venían, ¿verdad? No venían, pero efectivamente también los lisosomas. ¿Qué hacen los lisosomas en la célula? ¿Para qué le sirven a la célula, Lore? ¿Albergan enzimas? Albergan enzimas, que pueden ayudarnos pues a la proteólisis, a la digestión de algunas moléculas, al transporte también de sustancias, pero básicamente pues albergan enzimas, exactamente. ¿Qué otro organelo pueden ustedes reconocer aquí? ¿El citoesqueleto cuenta? El citoesqueleto. ¿Qué otro? Pues el retículo endoplásmico liso. El retículo endoplásmico liso, que era que habíamos marcado, por ahí habían marcado como este aparato de Golgi. Bueno, es que a veces estos se confunden, ¿no? Ajá. Sí, efectivamente, el retículo endoplásmico liso. ¿Cuál es la función de este organelo? Ya se las iba a decir, pero mejor, si alguien se acuerda, mejor. También sintetiza algunas sustancias, ¿no? Pero ya no me acuerdo cuáles. Sintetiza sustancias. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué sustancias? ¿Lípidos? Lípidos. Lípidos. Efectivamente, lípidos. Valeria y alguien más contestó. Sí. Entonces, ¿qué otra cosa nos falta? Más Bueno, contestó. aquí, ¿perdón? ¿Quién más contestó además de Valeria para ponerle su participación? ¿Quién fue? Alejandro. Alejandro. El Sí, pues nucleolo, por favor. aquí, ¿qué pasó? El nucleolo también, ¿no? El nucleolo, bueno, sí, ya lo habíamos mencionado, que está acá dentro del núcleo. Ah, ok, perdón. Sí, no te preocupes. Más vale que sobre y no que falte. Entonces, bueno, ya no sé cómo borrar esto, pero bueno, no importa. Una cosa aquí que bueno, ahorita que estamos en esto del retículo endoplásmico liso, el aparato de Golgi, el retículo endoplásmico rugoso, si bien nosotros los ponemos incluso, por ejemplo, aquí en esta imagen, ¿no? De colores diferentes y todo esto, siempre es importante considerar que realmente estos organelos sí cumplen funciones diferentes y obviamente tienen también ciertas estructuras diferentes, pero en realidad todos son organelos membranosos que se continúan uno con el otro. O sea, no es que realmente en la célula el aparato de Golgi esté acá en un lado y el retículo endoplásmico en otro y el retículo rugoso perfectamente delimitado, ¿no? Muchas veces pues van a estar todos rodeándose y van a estar como un poco más en conjunto. Porque bueno, si bien son cisternas que van a tener estos principalmente los ribosomas
estos más vesículas para como contener las células y eso, pero en realidad están conectados, ¿no? Porque pues ya dijimos, si aquí se están sintetizando las proteínas y después se van a almacenar aquí, pues definitivamente esto está conectado, ¿no? Entonces, aunque de repente los ponemos como si fueran muy diferentes y como muy distantes, no están tan así, ¿no? Cuando nosotros ya vemos fotos de electrónicas de la célula, pues incluso ustedes van a ver las membranas y seguramente es muy difícil, ¿no? Que se pueda realmente distinguir si están viendo una membrana del aparato de Golgi o una membrana del retículo endoplásmico liso o del rugoso, ¿no? Tal vez el rugoso sea más fácil porque de repente puedan ver ahí algún ribosoma, ¿no? Pero pues si tienes una sección aquí muy pequeña en una fotografía, pues bueno, realmente va a ser muy, muy difícil de distinguir, ¿no? Obviamente también vamos a tener vacuolas y otros organelos tal vez ya un poquito más especializados dependiendo de la célula, pero pues básicamente, ¿no? Estos serían los componentes principales de la célula. Era importante pues comentarlos para que tengamos una idea de justo dónde se están llevando a cabo todos estos procesos y pues bueno, cómo es que a dónde tendría que llegar el virus, pues para hacer ciertas cosas, ¿no? Eso no lo vamos a revisar hoy, obviamente, porque pues sería una clase muy larga, pero bueno, sí es importante que lo tengamos en cuenta. Ay, creo que sí lo tengo que borrar, porque me va a salir aquí en todo. Déjenme ver cómo lo puedo hacer. Vamos a select clear. Ahí mismo en la de Clear anotar. drawings. Sí, ya la encontré, gracias. Sí. Ay, es que de repente, como que sí, las cosas que use uno más seguido te acuerdas más y otras pues no, ¿no? Entonces, bueno, aquí nada más ya tenemos como un resumen de algunos organelos que vimos. Bueno, el cloroplasto, por ejemplo, no lo vimos, pero pues obviamente en células animales no tenemos cloroplastos, ¿no? Pero bueno, la membrana celular, pues igual tal vez no lo comentamos ahorita, aunque lo dijimos así como muy rápido, pero bueno, obviamente eso es lo que va a delimitar a las células y es importante recordar que está compuesta por una doble capa de lípidos, ¿sí se acuerdan? Que son los fosfolípidos, que en algunos lugares tiene una gran cantidad de moléculas de colesterol. Y pues obviamente que esta membrana no solamente le va a dar a la célula esa forma, ¿no? No solamente la va a delimitar. ¿Cuál es otra función importantísima de la El transporte. membrana celular? El transporte, exactamente, Alejandro. El transporte es una cosa muy importante para la célula y que además recuerden que puede haber tanto transporte pasivo de sustancias, ¿no? Que simplemente van a entrar por ósmosis y va a haber también transporte activo y ese en realidad, bueno, todos son importantes, ¿no? Pero pues el hecho de que la célula pueda tener un transporte selectivo de sustancias y un transporte activo y todo esto, pues es sumamente importante para la supervivencia de la célula. Recuerden además que esta bicapa de lípidos está definida como un mosaico fluido, ¿sí se acuerdan? ¿Qué significaba eso del mosaico fluido? Sí, que los lípidos no están como que en una posición, sino que están como girando. Pues no tanto así como que por ejemplo, que está acá, se venga para acá y que estén como brincoteando, pero definitivamente se van a mover. O sea, no es que estén así como se ve la imagen así fijos, ¿no? Sino que puede haber un deslizamiento de lípidos, efectivamente mezclas, ¿no? Y todo. Hay regiones, como yo les decía, que por ejemplo son más ricas en colesterol, esas tal vez son un poco más compactas que este mosaico fluido, estos se pueden mover más. También las proteínas que están embebidas en estos lípidos se pueden mover, o sea, no es que o sea, decimos nosotros, por ejemplo, ay, es que una proteína está anclada a la célula. Pues sí, no es que esté así totalmente fija, ¿no? O sea, sí puede tener un cierto movimiento en esa bicapa y que pues va a depender de las interacciones que tenga tanto con proteínas o con moléculas al interior como al exterior, ¿no?
Y pues eso es importante tenerlo en cuenta para que de repente pues nos podamos dar una idea, como decíamos la clase pasada, ¿no? Cuando el virus va saliendo y van interactuando todas esas proteínas, como esta capa se puede mover, puede formar vesículas, puede abrirse, puede cerrarse, puede fusionarse con otras membranas, ¿no? Entonces es súper importante que no lo pierdamos de vista, ¿no? Que esas regiones que van a estar ricas en colesterol, que son un poquito más fijas, también suelen tener ahí proteínas más específicas y a veces pueden tener incluso clústeres o agrupamientos de proteínas que tienen que estar como relacionándose unas con otras para ciertas señalizaciones, ¿no? ¿Sí se acuerdan que esas son las balsas lipídicas? Que van como un poquito más en conjunto y se mueven un poco más en conjunto en esa membrana, ¿no? Entonces eso también de repente es bueno recordarlo en este momento. Bueno, la mitocondria que ya dijimos, que le da proporciona realmente la energía para la célula por la respiración celular. El núcleo que mantiene que contiene el código genético y que pues obviamente regula todas las actividades de la célula mediante la síntesis de mensajeros y pues además ahí se lleva a cabo la replicación del DNA. Los ribosomas, que si bien ahorita no los dijimos separados, ¿no? Sino que los dijimos como parte del retículo endoplásmico, pues son en realidad, esos son directamente los que llevan a cabo la síntesis de proteínas, o sea, más bien como el retículo o estas membranas, pues básicamente son como el sostén, ¿no? Y pues bueno, ya está. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profesora. ¿Cuáles serían los organelos necesarios para la replicación viral? El De núcleo. todos estos que vimos, el núcleo, ¿no? Aquí le pondríamos así como, déjenme como minimizarlo, a ver si se puede. A lo mejor aquí sí, no le podríamos poner el núcleo sería fundamental. Ay, ¿por qué no se puede poner mi tachecita? El núcleo. ¿Qué otro organelo sería fundamental? La mitocondria. La mitocondria. Era abajo. ¿Por qué la mitocondria? ¿Y cómo sería? Así como muy importante, poco importante, medianamente importante. ¿Dónde dejo mi X? ¿Y por qué la mitocondria? Podría ser también el retículo endoplásmico rugoso, ¿no? Retículo endoplásmico rugoso. Pues porque la mitocondria contiene parte del material genético de la célula y pues ahí se produce como una gran cantidad de energía. Entonces supongo que eso le serviría bastante al virus para poder replicarse. Sí, efectivamente, si la célula no tiene energía, si el virus, porque además recuerden que, bueno, energía no es como nosotros, ¿no? Así, uy, sí, tengo mucha energía y vamos a bailar o qué sé yo. O sea, cuando hablamos de energía para la célula, pues estamos hablando de moléculas de ATP y esas moléculas de ATP están involucradas. Si tienes que hacer un enlace, tienes que gastar ATP. Si quieres degradar algo, tienes que gastar ATP. Si quieres cortar una molécula, tienes que degradar ATP. Y bueno, y si los virus quieren replicar su genoma y quieren hacer copias de su genoma, seguro necesitan ATP, ¿no? Para todos esos enlaces que se tienen que formar. Si quieren sintetizar proteínas, necesitan ATP. Entonces, bueno, pues es básico, ¿no? Aunque no, de repente no lo observamos así. ¿Qué otros organelos serían importantes? Pues yo creo que la membrana, porque es el primer contacto, ¿no? La membrana. Sí, pues sí, si no está bien la membrana, pues el virus no entra, ¿verdad? ¿Qué otros organelos? Profesora, pues no podrían realmente pues, ser todos, porque realmente si la célula no está completa, pues no podría el virus tener toda la maquinaria necesaria para poder replicarse. Yo considero eso.
Sí, exactamente. Fíjate que eso es a lo que quería llegar y como que a lo mejor de repente dicen, ay, pues tanto para tanto show para esto. Sí, efectivamente, ¿no? Obviamente, pues a lo mejor de repente si el Golgi no está al 100%, si el citoplasma, si la membrana, no sé, ¿no? Pero definitivamente una célula sana, una célula en buenas condiciones va a poder soportar una replicación viral, una célula que ya a lo mejor tiene sus mitocondrias dañadas, que tiene el retículo endoplásmico rugoso dañado, que a lo mejor algo pasó en el núcleo, que sus mitocondrias no están funcionando, pues obviamente tampoco va a poder ser huésped adecuado para la multiplicación viral, ¿no? Entonces realmente necesitamos células que estén funcionando adecuadamente, ¿no? Y entonces eso de repente es bueno tenerlo en cuenta porque ya, por ejemplo, bueno, obviamente estamos en teoría, pero se relaciona con el laboratorio, ¿no? A veces, de repente en el laboratorio tienes ahí un cultivo que, ay, medio va, las células están medio feas, y dices, bueno, pero no importa, pues las infecto con mi virus y total, pues obviamente ese no va a ser un modelo adecuado, ¿no? Para que tu virus se multiplique en esas células, porque si ya las células estaban viejitas, están, a veces ya casi muriendo, ¿no? Tu cultivo y lo infectas con el virus, ¿ustedes creen que van a tener una buena producción de virus? No. Pues definitivamente no, ¿no? Entonces realmente pues todo este rollo es como para llegar un poquito a la conclusión de que realmente necesitamos que la célula esté en buen estado, ¿no? Para la replicación viral. Entonces a veces no es suficiente porque decíamos la clase pasada, ¿no? Que, por ejemplo, algunas proteínas de la membrana del virus o algunas proteínas de la cápside reconocen a la membrana bueno, algunas proteínas, mejor dicho, que están en la membrana, y entonces, gracias a eso pueden entrar a la célula, ¿no? Pero, ¿qué pasa si a lo mejor un virus entra a una célula, pues ya está así toda chochita, ¿no? Pues seguramente no se va a llevar a cabo una infección adecuada. Y entonces a veces pues el virus sí puede entrar, la célula puede tener los receptores ahí muy padre, pero realmente ya no estar funcionando o no teniendo todas sus funciones adecuadas y el virus de todos modos no se va a poder multiplicar. Entonces sí, desde aquí me gustaría que se quedaran con esa idea que el hecho de que una célula tenga los receptores para el virus o las proteínas que el virus puede reconocer, no es suficiente para que esa célula se pueda infectar. Realmente necesita pues otras cosas y algunas de esas cosas es que toda su maquinaria esté funcionando adecuadamente pues para soportar la multiplicación viral, ¿no? Y pues ahora sí vamos a entrar como ya a lo mero bueno, ¿no? Aunque ya nos llevamos ya prácticamente una hora de clase ahí con la célula, ¿no? Y pues bueno, vamos a hablar algunas cosas de la replicación del DNA en la célula. Y entonces, bueno, lo primero que tenemos que recordar es que la replicación del DNA es semiconservativa. ¿Qué significa eso? Que conserva la mitad del material genético de su célula progenitora, ¿no? Que conserva la mitad del material genético. Entonces, si teníamos, no sé, 46 cromosomas, 23 se van a una y 23 se van a la otra. Pues sí, bueno, esto es lo que nos estaría diciendo. Básicamente, aunque no están así, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, una cosa es cómo se dividen, por ejemplo, los cromosomas y otra cómo se replicarían, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué quiere decir que es semiconservativa, no? Pues obviamente en un inicio, ¿no? Cuando todavía no se sabía muy bien todo esto del DNA, ya se sabía, recuerden que por ahí de los 50, Watson y Crick describen, ¿no? Esta doble hélice con sus características, incluso hacen está una foto muy famosa, ¿no? Donde están ellos dos y un modelo así enorme del DNA en una mesa, ¿no? Donde están explicando cómo es que una
una cadena corre para hacia un lado, otra corre hacia el lado contrario, y cómo es que estas ambas cadenas pues se relacionan una con otra por medio de puentes de hidrógeno, y que además esos puentes de hidrógeno son específicos, ¿no? La adenina con la timina, la guanina con la citosina. Entonces, pues esas son básicamente las bases estructurales, ¿no? Pero entonces ahora, ¿cómo se divide este genoma, o mejor dicho, cómo se replica, ¿no? Entonces, pues obviamente si los nucleótidos solamente pueden interaccionar A con T y G con C, pues eso ya nos está diciendo algo, que lo que tengas aquí en esta cadena forzosamente te va a decir qué es lo que vas a tener en esta. ¿Están de acuerdo? Si yo aquí tengo una A, acá tengo que tener una T. Si yo aquí tengo una G, acá tengo que tener una C. Si acá tengo una T, acá tengo que tener una A, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando nosotros decimos que la multiplicación, la replicación del genoma es semiconservativa, quiere decir que estas dos cadenas se abren. Vean aquí que son las dos de color azul oscuro. Se abren y cada una va a servir de molde para la siguiente. Entonces, en realidad lo que está sucediendo es que las cadenas hijas, cada una va a tener una cadena, digamos, madre y una cadena hija, ¿no? ¿Sí? Eso quiere decir que es una replicación semiconservativa. O sea, que cada una de las nuevas cadenas, o cada una de las nuevas hebras de DNA va a tener una cadena del progenitor y una cadena que recién se ha formado. ¿Cómo se demostró esto? Pues bueno, este fue un experimento ya pues de hace muchísimos años, ¿no? Clásico, en donde las bacterias se crecen en nitrógeno 15, para que pues obviamente las bases nitrogenadas queden marcadas. Y entonces obviamente después de que todas estas bacterias se crecen en ese medio, pues nosotros vamos a tener DNA que está marcado con nitrógeno 15. Cuando después nosotros transferimos a estas células, pues vamos a tener que estas células van a incorporar en esta cadena nueva nucleótidos, pero ahora con nitrógeno 14, que son más ligeros, ¿no? Y entonces ya vamos a tener esto, ¿no? Aquí lo que vemos es que después de una generación vamos a tener un DNA híbrido, es decir, un DNA que tenía una cadena con nitrógeno 15, que era de la progenitora, y una cadena con nitrógeno 14, que es la cadena hija. Y lo mismo va a pasar con esto, con esta otra hebra de DNA. Y entonces aquí vamos a tener una cadena con un peso intermedio. Si nosotros seguimos creciendo estas bacterias y ahora tenemos una segunda generación, o sea, una segunda replicación, esta cadena azul fuerte, o dicho de otra manera, esta cadena con nitrógeno 15 se abre, se separa de esta cadena ligera con nitrógeno 14. Esta cadena pesada va a servir como molde para que se sintetice aquí una nueva cadena ligera, y esta que ya tenía una cadena ligera, pues no le queda otra más que pues que sea molde para otra cadena ligera con nitrógeno 14. Lo mismo va a suceder con esta, ¿no? Y entonces pues vamos a tener ahora sí dos bandas diferentes, una que tenía un DNA híbrido o intermedio, ¿no? Con una cadena pesada y una ligera, y otra banda que va a tener DNA con cadenas ligeras. ¿Sí? ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí se entiende? Sí, profesora. Esto es fundamental porque pues son los principios de la replicación del DNA. El DNA no se va a replicar de otra forma, o sea, no es que esto se corte acá la mitad y se conserve la mitad acá y la mitad de este lado, ¿no? Sino que las cadenas se separan, si están así, se van a separar una de la otra, no se van a cortar y un cacho para acá y otro para acá, ¿no? Entonces, pues eso es sumamente importante que lo recordemos, y que pues obviamente una cadena va a servir de molde para la otra. Cuando obviamente pues ya vemos los pasos de la replicación, pues vamos a ver que además es un proceso bastante complejo, o sea, no es nada más de, ay, pues si separa las cadenas y métele ahí los nucleótidos y ya, ¿no? Para empezar,
pues tiene que haber algunas moléculas que se llaman DNA helicasas, que no son otra cosa más que enzimas que van a empezar a abrir las cadenas. Y pues recuerden que esto además pues tiene esta estructura porque tiene una cierta estabilidad, que ya bien dijeron que es producida básicamente por estos puentes de hidrógeno, ¿no? Que están interactuando o que están haciendo que interactúen las adeninas con las timinas de este lado o las guaninas con las citosinas de este lado, ¿no? Y entonces, pues esos puentes de hidrógeno se tienen que romper, se tienen que separar para que pues estas cadenas se separen, valga la redundancia, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tiene que suceder. Pero si además ustedes tienen, déjenme ver, creo que no tengo por acá pero bueno, puedo ocupar mi. Esperen un momentito. No, todavía no termino. Ajá. Si ustedes tienen, aquí se ve algo, ¿no? Como tienen dos cordoncitos que están enrollados, ¿ya vieron? Están enrollados uno con otro. Entonces, si nosotros abrimos, déjenme ponerlo acá en la cámara, para que se detenga. Si nosotros empezamos a abrir esta parte, ¿qué es lo que pasa con los extremos? No sé si se alcance a ver. Como que se tensan. Como que se tensan, como que se tienen que, como que se empiezan a enrollar más. Entonces aquí necesitamos también otra enzima, que es la DNA girasa, que nos va a ayudar a liberar ese superenrollamiento, porque conforme vamos abriendo se van enrollando más. Entonces esta DNA girasa también es una proteína importante para que este genoma no esté tan enrollado. Y esta girasa en realidad lo único que va a hacer es cortes aquí en los enlaces entre una base nitrogenada y otra de la misma cadena, justo para liberar esa torsión, ¿no? Entonces, bueno, ese sería como el primer paso. Ahora, como esto obviamente tiene puentes de hidrógeno que podrían volverse a juntar, lo que nosotros vamos a tener también es que aquí hay unas ciertas proteínas que se llaman proteínas de unión a cadena sencilla, que lo que van a hacer es justamente acoplarse ya estas cadenas que ya estaban así separadas, para que ya no se vuelvan a juntar, ¿no? Que hagan de cuenta que son como mis dedos, que las van a tener así separadas una de otra. Otra cosa también importante es que pues la replicación no puede simplemente empezar de cualquier lado, o sea, no nada más es que se agarre el DNA y se abre aquí y empieza a funcionar la replicación, ¿no? Tiene que haber ciertas secuencias que se llaman orígenes que están reconocidas por algunas proteínas de señalización, de reconocimiento de origen, y que son las que entonces ahora sí van a acoplar aquí a nuestras polimerasas. Entonces, pues una vez que ya esto se abre, que se reconoce el origen, ahora sí va a empezar la síntesis del DNA. Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí es realmente ya cómo se va a hacer la síntesis o la replicación del DNA, ¿no? Aquí tenemos otra vez la helicasa. Ya no ponemos aquí la girasa, pues para no hacer esta imagen más complicada, ¿no? Lo que sí están poniendo es, por ejemplo, estas proteínas de unión a las cadenas sencillas, ¿no? Entonces aquí lo que va a suceder es que simplemente va a entrar la DNA polimerasa y va a empezar a sintetizar. Y pues obviamente, ¿cómo es que va a sintetizarse? Aquí teníamos una adenina que va a poner una timina y así simplemente va a ir acomodando los nucleótidos y va a ir creciendo esta cadena. Recuerden que pues las bases nitrogenadas, pues
son estos azúcares que se van a unir en un enlace, pues entre ellas, ¿no? Un enlace fosfodiéster. Y que ese enlace pues tiene que ser en un cierto orden específico. ¿Sí se acuerdan cómo se lleva a cabo ese enlace? No sé si se entiende la pregunta. ¿La podría plantear de otra forma, por favor? Profesora, yo no la entendí muy bien. Sí, tenemos las bases nitrogenadas, ¿no? Que tienen pues su esqueleto ahí. Y entonces recuerden que pues por un lado tienen un grupo fosfato y por otro lado tienen un grupo OH. ¿Qué grupo se tiene que unir con qué grupo para que se pueda formar ese enlace fosfodiéster? ¿Sí se acuerdan? ¿No se acuerdan? Pues Les es el fosfato con el azúcar, ¿no? Bueno, ¿o a qué se refiere? Era el grupo Se fosfato. le quita el hidrógeno, ¿no? Ajá. Y ya se une el oxígeno con el grupo fosfato. Que me faltó esa imagen, pero ahorita buscamos una, es lo bueno de tener acá. Es el carbono 3, no, sí, ¿no? El carbono 3' del azúcar con el grupo fosfato. Con el carbono 5 del grupo fosfato, ¿no? Ajá. Ajá. Bueno, esta nos puede ayudar. Ya, déjenme les comparto. Aquí están las bases nitrogenadas. Y entonces todas estas bases, recuerden que de este carbono sale un oxígeno que está unido a un grupo fosfato y este oxígeno, que más bien es un OH, ¿no? Que lo tenemos acá, perdón. Mejor vean esta parte, ¿no? Porque aquí ya están unidas. Entonces aquí tenemos el grupo fosfato y aquí tenemos un grupo OH. Y entonces justamente tenemos que unir este fosfato al OH. Entonces llega el grupo fosfato y este es el que va a atacar aquí a un OH que tiene que estar libre. Se va a ir el hidrógeno y entonces es como se va a llevar a cabo esta unión. Pero entonces, ¿cómo es que va creciendo esta cadena? ¿En qué dirección? Si es el fosfato que tiene que llegar al OH. De 3', 5'. No es cierto, de 5 a 3, ¿no? Este es el 5, este es el 3. Y siempre va creciendo así, de 5 a 3. Siempre tiene que estar el OH libre, tiene que entrar aquí el grupo fosfato. Y después esta siguiente base me va a quedar un OH libre y tiene que llegar otra base. Y aquí el fosfato, ¿sí ven mi cursor, por cierto? Porque yo aquí, estoy aquí y no sé si me están viendo, ¿no? Y así sucesivamente. No puede ser posible que tengamos un grupo aquí fosfato libre y que llegue el OH. O sea, eso no puede ser, ¿no? Sino que más bien tiene que estar el OH libre. Y aquí tiene que entrar un fosfato. La polimerasa no sabe hacer otra cosa. No sabe decir, pues acá tengo un fosfato y entonces le pego el OH. Sino que más bien acá tengo un OH y le pego el fosfato. Esto es lo que sabe hacer la polimerasa, ¿no? No lo sabe reconocer, este fosfato, digamos, que sería como mi brazo, ¿no? Lo que sabe reconocer es estos deditos para poner el siguiente fosfato y así ir creciendo la cadena, ¿no? Entonces, pues aquí es donde vamos a tener un pequeño problemita. Porque hasta acá pues todo iba muy bien, ¿no? Simplemente llega la polimerasa, empieza a poner aquí todos los nucleótidos, va creciendo la cadena en dirección 3', de 5 a 3, o sea, aquí donde está el OH, que es el 3', pues ahí va a meter el siguiente y el siguiente. Pero, ¿qué es lo que va a pasar en esta parte? En esta otra cadena que va de 3 a 5. ¿Dónde va a empezar la polimerización?
Aquí tenemos el origen, ¿no? Acá está el origen de replicación y aquí la polimerasa simplemente va avanzando conforme esto se va abriendo, va avanzando más, va abriendo, va avanzando. Pero acá, En sentido inverso, ¿no? en el sentido inverso, pero acá el problema que va a tener es que conforme esto se vaya abriendo, pues no puede empezar a trabajar de aquí porque pues aquí se encuentra un fosfato y no puede empezar así como esta, ¿no? Entonces más bien lo que tiene que hacer es esperar que se abra un poquito, aquí entra la polimerasa y empieza a sintetizar hacia el lado contrario. Pero como esto se va abriendo para este lado, ¿cómo se llenaría este hueco si la dirección de síntesis va para acá? ¿Sí me van siguiendo? ¿Sí me voy explicando? Entonces aquí lo que sucede es que después acá entra otra polimerasa y sintetiza este cachito. Acá entra otra polimerasa y sintetiza otro cachito. Acá entra polimerasa y sintetiza otro cachito. Y conforme esto se va abriendo, va a entrar acá otra polimerasa y va a sintetizar otro cachito. ¿Sí se acuerdan de eso, no? Que son los fragmentos de Okazaki. Y entonces aquí, pues lo que va a suceder es que pues conforme vaya avanzando la polimerasa, pues va a ir completando o llenando esos huecos, ¿no? Entonces aquí estaba la polimerasa, va a seguir avanzando, aquí llega otra polimerasa y empieza, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, pues más bien estos fragmentos de Okazaki, pues se van a ir formando pues gradualmente. Pero entonces aquí vamos a tener un problema. Que pues ahora tenemos que unir estos fragmentos de Okazaki. ¿A qué se refiere este colorcito rojo? ¿Qué creen que esté representando? Bueno, aquí dice primer. ¿Pero por qué es rojo? ¿Porque es de RNA? Porque es de RNA. Tenemos una enzima que se llama primasa que nos va a empezar a sintetizar, ¿no? RNAs. Otra cosa que tienen que recordar es que las polimerasas no empiezan su síntesis de nuevo. O sea, no es que llegue acá la polimerasa y diga, pues mira, acá hay una adenina, hay que meterle una timina. Si la polimerasa no tiene un OH previo, la DNA polimerasa no puede aquí poner nada, aunque lea aquí, aunque esté la secuencia y todo, no lo puede poner. Entonces, quien sí puede hacer eso es esa primasa y lo único que puede sintetizar esta primasa es RNAs. Lo mismo en realidad sucedió acá arriba, pero bueno, fue uno y ya después ya nos seguimos y ya no hay mayor problema, ¿no? Pero aquí sí, en cada parte en realidad lo que tiene que suceder es que llega la primasa, sintetiza el primer y luego ya llega la polimerasa ya que reconoce este OH y empieza a sintetizar. Entonces, pues lo que hay que hacer es en realidad quitar estos RNAs, ¿no? Estos primers y seguir y completar, ¿no? Y después viene otra enzima que es la ligasa, que es la que ya nos va a poder unir aquí, ¿no? Estos diferentes fragmentos de Okazaki. Entonces aquí tenemos a la cadena líder y a la cadena retrasada, ¿sí se acuerdan? Retrasada pues simplemente porque pues obviamente va a ir a una menor velocidad de síntesis porque se tienen que ir formando pues cachito por cachito y después se tienen que ir uniendo. Entonces sí se acuerdan de eso, ¿no? Ya bastante bien. Sí, profesora. Y entonces, pues bueno, ese es en realidad el único problema que va a tener la replicación de DNA, ¿no? En esta cadena. Y de hecho, nada más en esta parte, porque si ustedes se fijan en esta parte sí tiene la dirección correcta conforme se va abriendo, pues simplemente va empezando a sintetizar. Y más bien esta parte de la otra cadena es donde tiene pues el problema, ¿no? Pero bueno, pues afortunadamente esto de los fragmentos de Okazaki, pues nos ha resuelto esto. Bueno, vamos a seguir porque además, pues ya, creo que ya nos estamos tardando mucho. No sé si alguien me pueda dar la hora. 9:17. Bueno, ahí vamos, pero todavía tenemos varias cosas que ver. Bueno, entonces, pues ya nada más
para completar esta parte y pues poniéndolo en perspectiva con lo que ustedes ya saben mucho, que es la replicación del DNA en procariotes, pues bueno, sí hay algunas diferencias, ¿no? Si bien los procesos son muy similares, muy parecidos, pero bueno, sí hay ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay diferentes tipos de polimerasas, ¿no? Obviamente aquí hablamos básicamente de la DNA Pol3, que es la que va a hacer la síntesis de este DNA, ¿no? Que en realidad estamos aquí en la de procariotes, ¿no? Esta DNA polimerasa 3. En el caso de los eucariotes no se llaman 1, 2, 3, 4, 5, sino alfa, beta, gamma, delta y eta. Y la delta es la que principalmente va a llevar a cabo esta polimerización, ¿no? Y entonces, ¿para qué queremos a las otras enzimas, ¿no? A las otras DNA polimerasas. Pues bueno, por ejemplo, en este caso, en los eucariotes, la beta es una enzima reparadora, que cuando nota que hay una mutación, hay alguna cuestión ahí rara, pues va a reparar, ¿no? En el caso también de la polimerasa gamma, pues esta principalmente se encarga de la síntesis del DNA mitocondrial. Bueno, acá también cabe aclarar que pues recuerden que las polimerasas también tienen la función de exonucleasas, ¿no? Que justo es necesaria, por ejemplo, para ir quitando estos nucleótidos de RNA, ¿no? Y también para ir corrigiendo algunas cosas. Si de repente aquí se encuentra con que este nucleótido estaba mal puesto, pues simplemente lo quita. No, en el caso de los eucariotes, no todas pueden ser exonucleasas, entonces dependerá de qué enzima esté pues sintetizando en ese momento, ¿no? Otra cosa es que pues los fragmentos de Okazaki van a ser diferentes. En el caso de los procariotes, estos son más largos, entre 1000 y 2000 residuos. En el caso de los eucariotes son más pequeños, ¿no? Pero bueno, eso no quiere decir que pues sea malo, simplemente pues conforme se va abriendo, se va sintetizando, se va abriendo, se va sintetizando y después se juntan esos fragmentos pequeños, ¿no? Otra cosa también muy importante es que tenemos diferentes orígenes de replicación. Recuerden que en el caso de los procariotes, principalmente, solamente se tiene un cromosoma, que generalmente este cromosoma es circular y que pues solamente tiene un origen de replicación, porque pues al final se va a completar, ¿no? Esa cuestión. Aquí, en el caso de los eucariotes, vamos a tener diferentes orígenes de replicación. Y otra cosa también importante es que generalmente hay muchas proteínas que se llaman histonas que están acomplejadas con el DNA. Entonces, pues también eso ayuda a la regulación, ¿no? De esta replicación del genoma, porque pues obviamente si tienes ahí una proteína que lo está de entrada tapando, pues es difícil, ¿no? Que este DNA se replique o hay que tener otros mecanismos para quitar estas proteínas. ¿Hasta acá vamos bien? Entonces, pues bueno, aquí nada más para mostrar cómo tenemos en los procariotes un solo origen de replicación que pues nos va a dar lugar a estos dos genomas, mientras que en el caso de los eucariotes, pues podemos tener diferentes orígenes de replicación, ¿no? Entonces podemos tener varias burbujas o varias horquillas de replicación y que pues al final nos van a dar estos centrómeros, ¿no? Que es lo que justo veíamos con los cromosomas. Y en realidad esta pregunta que yo decía en un inicio, ¿no? Que si teníamos 23 pares de cromosomas, entonces digo, bueno, sí, 23 pares o 46 cromosomas. Si una célula se lleva 23 y otra 23, pues es un poco tricky, ¿no? Porque en realidad no es que se dividan 23 y 23, sino que más bien los 46 se cortan a la mitad y una mitad se va para una célula y la otra mitad para la otra célula, ¿no? Entonces, pues bueno. Vamos a seguir. ¿Hasta acá alguna duda de la replicación del DNA? No, profe.
¿no? Para entrar entonces ahora a lo que es a la síntesis de los RNAs mensajeros. Ujú. Y pues bueno, que este mecanismo se conoce como transcripción. Ujú. De repente, bueno, a mí me pasa, ¿no? Que yo digo transcripción, cuando quiero decir traducción y digo traducción cuando quiero decir transcripción, pero bueno, siempre tener en cuenta que transcripción quiere decir la síntesis de RNA a partir de DNA. Ujú. Y que traducción quiere decir la síntesis de proteínas a partir de RNA, ¿no? Entonces, más bien como que yo de la que siempre trato de acordarme de la traducción, porque como que cuando traduces, pues es cuando hablas en lenguajes diferentes, ¿no? Por ejemplo, traduces del inglés al español. Entonces, pues aquí la traducción pues sería del lenguaje de ácidos nucleicos al lenguaje de proteínas, ¿no? Y pues bueno, ya la transcripción pues es el mismo lenguaje, ¿no? Ácidos nucleicos. Ujú. Entonces, bueno, vamos a ver brevemente cómo ocurre, también de forma muy, muy general, no nos vamos a meter en tantos detalles, ¿no? Aquí, pues bueno, ¿cuál es el molde para la síntesis de los RNAs mensajeros? Una cadena de DNA. Una cadena de DNA. Ujú. ¿Y en qué dirección se lleva a cabo la síntesis de los mensajeros? Así como decíamos esta del DNA. De 5' a 3'. También tiene que ser de 5' a 3'. Ujú. Si bien ya dijimos que los RNA sí se pueden empezar a sintetizar así de novo, no tiene que haber un OH antes, pero tampoco es que, pues acá me encuentro un fosfato y le puedo poner acá el OH y luego acá tenemos el OH libre y entra el fosfato y la RNA polimerasa va a estar poniendo como, pues no sucede así, ¿no? Sí lleva una cierta dirección. Claro, se pone primero el primer RNA y pues ya empieza, ¿no? La síntesis, ¿no? Y pues bueno, otra cosa también, pues importante, es que entonces si nosotros tenemos que ir en dirección de síntesis de 5 a 3, pues ¿cuál va a ser exactamente la cadena molde del DNA? Porque acuérdense que tiene dos cadenas. Uno que vaya de 3' a 5'. Ujú. Entonces, en realidad el molde, pues es la cadena, si recordábamos esto de la polaridad, ¿se acuerdan? Sería la cadena de polaridad negativa, que pues es la complementaria, ¿no? A los mensajeros, ¿sí? Entonces, la cadena molde en realidad ya si queremos ser muy específicos, o el molde de la síntesis de los RNAs mensajeros, no es todo el DNA, sino que más bien va a ser el molde, pues la cadena que va de 3 a 5. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, recuerden además que siempre en los genes, ¿no? Pues vamos a tener diferentes regiones. Vamos a tener una región promotora, vamos a tener una región que ya es el marco de lectura abierto, que es en sí ya lo que sería lo correspondiente a la secuencia de la proteína, ¿no? Y vamos a tener pues una parte donde se termina el gen. Entonces, lo primero que va a suceder es que se tiene que reconocer el promotor. En el promotor se va a unir esta RNA polimerasa. Esto obviamente también se tiene que abrir, ¿no? De forma similar como se abría para la replicación del DNA. Pero bueno, ahora lo único que va a suceder es que se va a ir abriendo no toda la cadena y nos va a formar así una horquilla, sino que pues nada más se va a ir abriendo conforme, digamos, vaya pasando la RNA polimerasa. Uh-huh. Entonces, ya una vez que se pone aquí el primer nucleótido, pues la polimerasa simplemente va avanzando de esta manera, ¿no? Por ejemplo, aquí pues terminó en U, aquí sigue una adenina, pues aquí la diferencia también es que los RNAs no tienen timina, sino que tienen uracilo.
Ujú. Y entonces aquí las adeninas más bien se juntan o se aparean con el uracilo, las citosinas con la guanina y así sucesivamente, ¿no? Va avanzando la cadena de una forma similar a lo que lo hacía con la replicación del DNA, simplemente por complementariedad de bases. Entonces no hay bueno, no voy a decir que no hay cero o que hay cero posibilidad de error, pero pues obviamente las posibilidades de error pues son mínimas, ¿no? Puesto que el apareamiento de bases pues te va a dictar qué es lo que sigue. Y entonces va a seguir el RNA que se llama transcrito, hasta que se encuentra con el terminador, la RNA polimerasa se libera y pues ya terminamos, ¿no? De nuestra transcripción. Entonces está muy sencillo, ¿no? Tal vez lo complicado es que la transcripción es un proceso regulado. O sea, no nada más es un proceso así de, ay, pues sí, ya síguete, ¿no? Está regulado por diferentes factores de transcripción. Entonces, no nada más es que la RNA polimerasa reconozca un promotor y en automático se una y empiece a transcribir, ¿no? Sí vamos a tener ciertos factores de transcripción basales, ¿no? Por ejemplo, aquí como la proteína B, la proteína E, que pues obviamente van a indicar el sitio de transcripción. También tenemos, por ejemplo, aquí otras proteínas que ustedes ya conocen muy bien, por ejemplo, estas proteínas que se unen a la caja TATA, que son secuencias, pues su nombre lo dice, ¿no? Si se llaman TATA, pues son secuencias repetidas de adeninas y timinas, que van a ser reconocidas por estas proteínas. Entonces, todas estas proteínas, la TATA, B, E, F, muchas de ellas se van a unir, sí, prácticamente de forma automática, pues a estos promotores. Pero eso no, nada, o sea, el hecho de que esta proteína que se une a la caja TATA se una, no quiere decir que ya va a venir la RNA polimerasa y se va a unir en automático, ¿no? Tiene que haber también otras proteínas que pueden ser activadoras o incluso puede haber proteínas represoras de la transcripción, puede haber otras proteínas que son coactivadores. Y entonces realmente toda esta serie de proteínas, hagan de cuenta que es como una cascadita, ¿no? Esta llama a esta y así sucesivamente. Sí, por ejemplo, acá hay otras secuencias dentro del genoma que se llaman enhancers, que yo creo que ustedes sí se acuerdan bastante bien. Si estos enhancers además se unen a estos activadores, pues esta señalización se hace más grande, ¿no? Y más eficiente para que ahora sí la RNA polimerasa venga, digamos, como al chisme, ¿no? Como cuando se empieza a hacer así una fiestona y entonces llega todo el mundo, pues hagan de cuenta así igualito, ¿no? Se empiezan a reconocer todas estas señales de que aquí la fiesta va a estar buena. Y entonces ahora sí llega la RNA polimerasa, esa no se va a cualquier fiestecita X, ¿no? Esa solamente llega cuando la fiesta ya está así en su máximo apogeo. Y entonces empieza la síntesis, ¿no? Entonces vean que pues no es realmente cualquier cosa, ¿no? No es nada más que, pues sí se abrió ahí el genoma y entonces vamos a empezar a sintetizar todos los mensajeros. ¿Qué ventajas tiene que esta transcripción sea regulada? Y a veces es muy regulada, porque incluso podemos tener aquí estos silenciadores que si viene el represor, pues disocia a todos y ya, se acabó la fiesta. ¿Qué ventajas tendrá tanta regulación? O a lo mejor no tiene ventajas. Evita la fabricación de proteínas en exceso, no sé, me imagino. Sí, puede evitar obviamente la fabricación de proteínas en exceso. Pero pues últimamente, pues, si la célula tiene un montón de proteínas, pues ¿cuál es el problema, no? Bueno, aunque no sean útiles en ese momento. Puede representar obviamente un gasto de energía, pues tremendo, ¿no? Como si nosotros, por ejemplo, en algún momento dado, pues fuéramos al súper y dijeras, pues ya 5 kilos de jamón y 25 yogures y mira, acá está de oferta, no sé qué te gusta,
el queso, pues llévate 30 kilos de queso, ¿no? Bueno, ¿y para qué? Somos 2, ¿no? Personas en la casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente, pues sería un gasto tremendo de energía, pues tener un montón de proteínas que en ese momento no se van a ocupar, pero no solamente es un gasto de energía. O sea, imagínate que este es un gen para una proteasa, ¿no? Para tripsina. Y entonces imagínate si vas a estar sintetizando kilos y kilos y kilos de proteasas, ¿no? Va a llegar a lo mejor un momento que van a actuar de forma inespecífica en tu célula y te van a empezar incluso a cortar lo que tú no querías que se cortara, ¿no? Por ejemplo. Entonces incluso pudieras llegar a tener una situación así, ¿no? Que incluso una proteína te empiece a hacer otras funciones o empiece a actuar en los momentos que tú no la necesitas y que incluso pudiera llegar a ser perjudicial. Entonces, por eso es importante, porque no nada más es decir, pues sí, pues vamos a conservar la energía y todo, que ya es de por sí importante, sino que pues obviamente previenes, ¿no? Que haya actividades que tú no quieres en un momento dado, o bueno, que la célula no requiere, ¿no? Por ahí alguien le tocó hablar de las características de los RNAs mensajeros. Yes or no. ¿No? No, profesora. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Hoy, ¿en qué momento? Ahora. No recuerden, bueno, ahorita lo podemos dejar así, no hay problema. Recuerden que ya tienen una serie de temas asignados desde ya y que por ahí le tocaba a alguien, ¿no? Yo entiendo que ahorita con la cuestión de que entraron alumnos nuevos, de repente puede ser un descontrol. Entonces, bueno, hoy lo dejamos así, pero a partir de la siguiente clase, yo el viernes me comprometo, bueno, yo ahorita ya tengo 13, porque les digo, hasta el lunes tenía yo 12. Entonces, bueno, yo creo que sí, ya no se van a inscribir más, ¿no? Entonces, bueno, no, espero mañana temprano pasarles como la nueva lista de cómo estarían asignados los temas, ¿no? Porque obviamente tengo que repartir los temas ahora en 13 personas, ¿no? Pero bueno. Bueno, entonces, pero pues ya desde el lunes a quien le toque, tema, pues lo tendrá que preparar, ¿no? Recuerden que además es una exposición súper breve de 3 minutos solamente de lo que estamos mencionando, ¿no? Por ejemplo, aquí era el tema de características de los RNAs mensajeros. Pero bueno, no pasa nada. Lo vamos a ver, bueno, creo que tampoco traigo una imagen, pero ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces, una diferencia, pues, fundamental, ¿no? Entre los RNAs mensajeros de los procariotes, que son lo que ustedes conocen, con respecto a los eucariotes, es que, bueno, los procariotes se iba sintetizando el RNA mensajero, incluso ya estaban ahí los ribosomas, pues al final no hay ninguna separación física, ¿no? Entre el núcleo y todo lo demás, o entre el cromosoma y todo lo demás, entonces simplemente se van sintetizando ahí los mensajeros, incluso ahí todavía no se terminan de sintetizar cuando pueden estar llegando los ribosomas y pueden estar sintetizando las proteínas, ¿no? Entonces estos RNAs mensajeros, digamos que son funcionales así tal cual los empieza, les digo, incluso puede ser que ni siquiera se haya terminado todavía de sintetizar cuando ya es funcional. En el caso de los RNAs mensajeros de eucariotes, pues realmente, pues sí vamos a tener aquí un problema, ¿no? Aquí sí no van a ser, o puede ser que no sean funcionales como recién saliendo. Entonces, sí se tiene que completar el transcrito, ¿no? Se tiene que completar este RNA mensajero e incluso puede ser que ni siquiera sea funcional. Los genes del cromosoma eucariote
pues por ahí pueden tener algunas regiones que no codifican precisamente para proteínas. ¿Se acuerdan? Los intrones. Y las regiones que sí codifican son los exones. Entonces puede ser que un gen esté de repente interrumpido por un intrón. Y entonces, pues como obviamente se van a copiar todas las secuencias y tal cual, porque pues la RNA polimerasa pues no sabe cuál es intrón, cuál es exón, entonces no se lo va a quitar. Entonces puede ser que salga así todo completo y le tengan que quitar una parte al RNA, y entonces eso va a ser una modificación post-transcripcional. El RNA no va a funcionar si no se le quitan esos intrones. ¿Y para qué creen que nos sirva eso? De tener intrones. O como pues total, son células muy enormes y con cromosomas muy grandes y un montón de material genético, pues se pueden dar el lujo de tener ahí secuencias pues que no sirven, que no codifican para nada. En lo que lo piensan, déjenme voy por un vasito de agua. Ya regresé. Me va a dar tiempo de terminar. Pero bueno, no importa. Le sirve para llevar a cabo su transcripción, dice Cassandra. Pues sí, pero en realidad, pues sería un desperdicio, ¿no? Pues ¿para qué sintetizas cachos de RNA que en realidad no te van a servir para nada? Y no son señales de transcripción, porque esos están, si nosotros nos vamos aquí, o sea, el promotor está afuera, no está adentro de, o sea, no es parte de ese intrón. Entonces, no va precisamente por ahí. ¿Para qué creen que le sirvan esos intrones? Pues no tendría que ver con ya directamente con la traducción del RNA. ¿Cómo con la traducción? Sí, para modificar los marcos de lectura. No sé. Sí, efectivamente sí tiene que ver con eso. Ajá. Tiene que ver con eso, porque pues obviamente, si tú tienes acá, por ejemplo, vamos a pensar en el ejemplo más simple, ¿no? Tú tienes un exón, un intrón y otro exón, o sea, un intrón acá en medio, ¿no? Entonces puede ser que quites este intrón y este exón se vaya, y entonces acá tienes un gen, ¿sí? Puede ser que quites el intrón y tienes otro gen. O puede ser que tengas la combinación de ambos. Y entonces en realidad de un solo gen estás haciendo 3 RNAs mensajeros. Y entonces eso que parecía un gasto de decir, ay, pues ¿para qué tengo un intrón ahí en medio de un gen? Me está estorbando, estoy haciendo a lo mejor más pues un gen más largo que al final solamente voy a procesar y voy a tener uno. No, en realidad puede ser que tengas 3 genes diferentes, o bueno, 3 proteínas diferentes en realidad, con un solo gen. Porque otra diferencia que vamos a tener entre los mensajeros procariotes de los eucariotes es que muchas veces los RNAs mensajeros de eucariotes, de procariotes, perdón, de bacterias, pueden sintetizar para varias proteínas. ¿Sí se acuerdan esto de los operones? Que teníamos un solo promotor y después se sintetizaban varias proteínas. En el caso de los RNAs mensajeros de eucariotes no es así. Estos simplemente tienen un promotor, un marco de lectura abierto y un terminador, ¿no?
No puede haber aquí un terminador y luego otra proteína, o sea, no es que este mensajero codifique para varias proteínas, pero gracias a esto del procesamiento, de que se puedan cortar intrones, de que se puedan pegar y combinar de diferente forma, puede ser que sí puedas sintetizar varios mensajeros a partir de un solo gen y entonces ya este mensajero pues solamente te va a codificar para una proteína, pero de este gen tenías 3 o 4 diferentes proteínas. De hecho, supongo que ustedes vieron algo de esto, pero no se acuerdan. En inmunología, cuando decíamos que, por ejemplo, pues para producir todas las inmunoglobulinas, acuérdense que es una sola célula en específico, un solo linfocito B que va a producir un cierto tipo de anticuerpos. Pero incluso ya no piensen para todas las enfermedades, incluso, por ejemplo, para una sola enfermedad, por ejemplo, ahora el SARS-CoV-2, ¿no? ¿Cuántos epítopos diferentes puede haber y cuántos anticuerpos diferentes pueden reconocer ese virus? Pues muchísimos. Y entonces se hizo por ahí el cálculo de cuánto DNA se tenía que hacer para sintetizar todos esos genes. Y pues no, o sea, ni siquiera con toda la secuencia del DNA del humano, pues o tendría que ocuparse una buena cantidad del DNA de los humanos, pues solamente para sintetizar pues todas esas diferentes proteínas, ¿no? El anticuerpo A, el B, el C, el D. Entonces, gracias a esta cuestión de los intrones, justamente como dice su compañera, pueden hacer combinaciones de marcos de lectura, pueden cambiar los marcos de lectura y entonces de esa manera de un solo gen sacar un montón de proteínas, dependiendo obviamente del número de intrones que tenga. Porque pues si ya imagínense, si tienen 2 y tienen tres exones, bueno, las combinaciones pues ya son mucho mayores, ¿no? ¿Sí me explicó? Entonces, esa es la ventaja que nos da este procesamiento. Pero no solamente se tienen que retirar los intrones. Otra cosa que también tiene que suceder es' estos mensajeros no son funcionales así tal cual. En el extremo 5' se tiene que poner una molécula que se llama CAP. ¿Se acuerdan de la caperuza? Que es una metilguanosina. Sí, no es cierto. Ay, se me fue ahorita el CAP. Déjenme de una vez lo buscamos para que no nos quedemos con esa duda, porque como lo iban a buscar ustedes, ya no les puse la foto, pero bueno, la ventaja de tener el internet aquí a la mano. Ay, no. mRNA, porque miren, me salieron todas las gorras, pero hagan de cuenta, sí, qué bueno que nos salió, porque así tal cual es una, pues es una gorra, ¿no? Una, caperuza que tiene ahí, es la 7-metilguanosina, esta, que si se fijan no es otra cosa más que una especie de base modificada, ¿no? Que tiene aquí. Profesora, ¿está compartiendo pantalla? Es que no se ve. Perdóname, sí, cierto. Las dos, bueno. Perdón. Acá. Ya. Uy, bueno. Me regreso. Ajá. Aquí está. Sí, ¿sí lo alcanzan a ver? Ajá, que aquí está el RNA, que es donde, digamos, empieza, ¿no? El fosfato, que es el 5', y sigue para acá todo el RNA para abajo. Y acá esta molécula es la 7-metilguanosina, que es el CAP. Y entonces vean que no es otra cosa más que una base modificada, pero esta es muy importante, esta estructura, para que los ribosomas puedan reconocer este RNA. Si no tiene CAP, pues nomás no. Entonces, eso es muy importante, que estos RNAs mensajeros lo tengan. Y ese CAP se adiciona, pues justo al momento de hacer estas modificaciones posttraduccionales. Aquí se adiciona el CAP. Otra cosa que también tiene que tener, ya están viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Otra cosa que tiene que tener el RNA mensajero,
pero en el extremo 3' es una cola de polías, o sea, un montón de adeninas. Y esta colita de polías, pues lo único que va a hacer es darle una mayor estabilidad a ese RNA, porque si ese RNA se encuentra con alguna exonucleasa, pues va a empezar a degradar esas adeninas, pero esas adeninas no codifican para nada, ¿no? Esas adeninas solamente son una colita extra. Entre más larga esa colita, pues más va a tardar este RNA en ser degradado, ¿no? En cualquier circunstancia. Entonces, pues obviamente también tiene que ver con la sobrevida de este RNA mensajero. Después de ese procesamiento, este RNA mensajero tiene que salir por los poros nucleares y entonces ahora sí, llegar al retículo endoplásmico y pues ya es funcional. Entonces vean pues estas diferencias, ¿no? Que va a tener este RNA mensajero eucariótico con respecto a este mensajero procariótico. ¿Sí? Pues bueno, creo que hasta aquí lo vamos a dejar en esta parte porque pues ya ahorita ya no tiene caso que en 10 minutos veamos la traducción, nos vamos a quedar a la mitad. Mejor por ahí nos faltaba ver un virus, ¿no? Mejor vemos esa parte y ya empezamos la siguiente clase con la traducción. Si andan por ahí los compañeros. ¿Sí se puede? Bueno, yo iba a exponer con ellas, pero vamos a presentar. Ajá, sí. Creo que ya les puse, ya pueden presentar. ¿Ya se ve? Mamá. Sí, ya se ve. Bueno, a nosotros nos tocó exponer sobre el virus de la rabia. Y bueno, ay. Espera. Bueno, este virus pertenece a la familia Rhabdoviridae del género Lyssavirus. Estos virus de esta familia van a tener un ARN monocatenario y su tamaño se va a encontrar entre los 60 y 400 nanómetros. También presentan una forma de bala de cañón y específicamente el virus de la rabia se va a tratar, bueno, va a tener un ARN monocatenario de polaridad negativa. En el último año. Bueno, tenemos que su material genético es una cadena de ARN lineal monocatenario. Su envoltura en forma de bala está constituida por una capa de lípidos, proteínas, fosfolípidos y una glicoproteína que contiene ácido ciálico y glucosa. De estas se van a proyectar espigas que van a cubrir su superficie. Esta superficie contiene una glicoproteína que es la proteína G, que va a provocar la aparición de anticuerpos neutralizantes. La capa de lípidos envuelve una matriz proteica formada por la proteína M que rodea y protege a la cadena de ARN lineal. Bueno, además está constituido por otras 3 proteínas, que es la nucleoproteína N, que bien también la llaman así, nucleoproteína, que bueno, la relacioné con la clase anterior, que nos comentaba la maestra, que era
esta unión del genoma con la cápside. Y bueno, esta se encarga de encapsidar al ARN para formar un complejo que se llama ribonucleoproteína, que está formada por estas tres, que son la de tipo L, N y P. Y bueno, este complejo será el molde para la transcripción. En el caso de la proteína de tipo L, también se llama transcriptasa. Y está formada de 2 a 142 aminoácidos. Bueno, eso encontré. Y es aproximadamente el 54 por ciento del genoma. Y bueno, forma el complejo, que ya les había mencionado. Y por último, la proteína P, que es de 297 aminoácidos. Y va a estar unida a la proteína N, que es para la síntesis del ARN viral. Y bueno, esas serían sus estructuras. Sí, muy bien, nada más, sí, comentar que, bueno, es importante que consideren que esta proteína, nucleoproteína, o sea, sí se llama, ¿no? Como bien dice su compañero, sí, y está bien hecha esa relación, que pues obviamente tiene que ver con que esta proteína se relaciona fuertemente con el RNA y pues casi que están así unidas, ¿no? No covalentemente, pero bueno, están fuertemente unidas, ¿no? Pero la proteína por sí sola se llama nucleoproteína. Ahora ya la ribonucleoproteína es cuando ya tienes el RNA con la proteína. Y todo junto se le llama nucleocápside. Que era un poco lo que decíamos, ¿no? Que generalmente cuando tienes así unidas estas nucleoproteínas con el RNA, generalmente se le llama nucleocápside, no solamente cápside. Pero bueno, al final es la cápside, ¿no? Del virus. Y pues bueno, este complejo de las tres proteínas, este es el complejo de polimerasa, no es el molde de la transcripción, sino más bien es la enzima que va a hacer la transcripción. Entonces, bueno, nada más esas aclaraciones, ¿no? No sé si tengan dudas, comentarios para sus compañeros. ¿No? profesor. Bueno, pues entonces creo que con esto estaríamos terminando la clase de hoy. Y pues bueno, dado que ya es muy tarde y yo creo que ya quieren descansar,